Para hoy continuamos con una parábola como las últimas semanas. Y bueno, yo estaba usando un estudio de parábolas de CPH y tengo que decir que en este estudio ellos se dice es como la parábola sobre las monedas de oro. am, Tenemos solamente para mencionar que en el texto no dice específicamente que son monedas. Puede ser de oro, también puede ser de plata, y refiere a la cantidad de esta material am, que mencionaron en este texto sobre talentos. Solamente menciono eso porque unas traducciones de los textos dicen que son monedas o refieren en otra manera. Y unos también pone una cantidad de dinero en como de 10,000 balboas, pero en realidad parece que sería una cantidad mucho, mucho más grande. Y me imagino cuando alguien escribió este estudio, pensaba que 10,000 ah, balboas sería una cantidad enorme, que es, pero am, en realidad ellos quieren explicar que la cantidad es mucho, mucho más en el texto para hoy. Bueno, para empezar, ¿alguien quiere leer? Ya estamos, si tiene sus Biblias, en Mateo 25, versículos 14 hasta 30. Y si desea, por favor, alguien puede leer esta pantalla y continuamos con los otros versículos en otra pantalla. ¿Alguien quiere leer? 30, correcto, pastor. Gracias, gracias. Parábola de los talentos, no, perdón, las monedas de oro. Mateo 25, versículos 14 al 30, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hermano, gracias. Y bueno, para dar una idea sobre la cantidad, la importancia de la cantidad,
que este hombre estaba dando a sus siervos. Es decir, que un talento depende si está hablando de plata o de oro. Cualquier caso es mucho dinero, pero se dice que un talento de plata, unos comentarios dice vale como 7,200 denaria. Y eso es como equivale a como más o menos como 20 años de pago. Y eso es un talento de plata. Y si es de oro, el oro tiene un valor como un talento de oro es como vale de como 30 de plata. Significa muchísimo, muchísimo dinero. Podemos entender la importancia y el valor que ellos están compartiendo aquí. Bueno, en el enfoque dice, en esta parábola, un señor le dio a sus servidores cierta cantidad de monedas de oro. Podemos decir monedas de oro, pero como explicamos, puede ser de plata, no sabemos por cierto, para que las hicieran producir para beneficio de él. Un talento como fue de 35 kilogramos. Algunos de los siervos utilizaron el dinero con sabiduría, pero unos de ellos no. ¿Qué haría usted si alguien le confiara una gran cantidad de dinero? ¿Cuál sería su reacción? ¿Aceptaría ansiosamente el encargo o tendría miedo de las consecuencias en caso de que administrara mal el dinero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien desea compartir su respuesta? Si tiene la oportunidad de alguien para dar una cantidad de dinero para guardar, pero con el entendimiento que tiene que no solamente guardar ese dinero, pero usar en una manera que posiblemente puede crecer el dinero. ¿Aceptará esta invitación? Creo que esa es una responsabilidad muy grande de que alguien llegue y nos diga, guárdame estos miles de dólares Ujú, o ponlos a trabajar. Es como, yo me imagino que uno como humano debe sentirse súper confundido. ujú. No sé, Sí, pienso yo. en realidad, cuando yo leo este texto, en este mundo, cuando es posible que puede perder lo que tiene, hay un poco miedo, en particular si está guardando este dinero de otra persona. eh, Tiene razón en mi mente para hablar sobre el tercero siervo en decir que él quería tener mucho cuidado. Y eso es lo que parece cuando leemos el texto en principio, pero leemos también y entendemos que hay algo más que está compartiendo que no sabemos inmediatamente y por eso, y por eso tenemos que entender el mensaje principal Ujú, que no es muy obvio en lo que dice. ujú, Bueno, dice, lea Mateo 25, 14 hasta 18. Regresamos a esto otra vez para tener en mente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos, y asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, Jesús nos cuenta de un hombre que emprendió un viaje. ¿Qué preparativos hizo para ese viaje? ¿Qué hizo el Señor antes que ir en su viaje? ¿Qué preparaciones él hizo? Bueno, sí, respondiendo a esa pregunta, ¿qué preparativos hizo para el viaje? Ujú, Bueno, él evidentemente trató de dejar las cosas, sus bienes, en manos de su siervo,
dejando todas sus cosas en orden, de tal manera que los siervos pudieran continuar con las tareas que le han sido asignadas, ¿no? O sea que eso es lo que es evidente que este pasaje abarca mucho más que vamos a ir viendo poco a poco, pero mi, mi Biblia dice, mi versión dice parábola del siervo negligente, y aunque varias de las versiones hablan de la parábola de los talentos. Ujú. Pero en este caso, todos estos siervos a los cuales él preparó antes de ir a su viaje, les dejó una cantidad de talentos y algunos fueron negligentes y otros no fueron tan negligentes con lo que le dejaron. Así es, sí. Y si comparemos el También. texto, y si comparemos el texto con la relación con Dios, ¿piensan que hay una relación? ¿Quién es Dios? ¿Quién es nosotros? ¿Puede hacer una conexión entre las personas que son mencionados en este texto? Perdón, Gustavo, ¿quiere decir algo? No, sí, buenos días en esa misma línea, pastor. Sí. Esto me parece a mí que evidentemente lo que busca el texto es hacer un nexo o crear o hacer un tipo de ejemplo de lo que pudo ser la historia de este amo y su siervo y nuestra relación con Dios. Vemos a un siervo que antes de salir, él se prepara haciendo un recuento de todos sus bienes, pero también hace un análisis de cada uno de sus siervos o de tres de sus siervos y le confía a ellos parte de sus bienes, pero no se los confía para que se los resguardasen, sino se los confía para que produciesen más o multiplicasen estos bienes. Inclusive se habla hasta de intereses, ¿no? Al último siervo, que fue pues el que simplemente conservó ese bien que él le había dado. Este tipo de parábolas, yo soy sincero, siempre la he visto esto desde una perspectiva miope de ver las cosas, pero veo como un poco de egoísmo y materialismo en la parábola en sí, en la construcción de la parábola. Pero al hacer el análisis, o lo que se me ocurre que puede ser el mensaje en cuanto a nuestra relación con Dios, es que el Señor nos da a nosotros bienes, nos da dones, nos da talentos Eso, para que los desarrollemos, ¿no? exacto, No para que egoístamente los encerremos, los manipulemos y no los socialicemos con las otras personas. exacto. Sí, exacto. Este es el mensaje y es interesante porque, como yo dije, yo quiero entender la perspectiva del tercer hombre porque parece que él está tratando de ser conservativo, de hacer todo lo que es posible para guardar lo que el hombre dio a él. Pero entendemos que el mensaje comparte algo más, como dice. Gracias, gracias. Y en parte B dice, ¿por qué entregó cantidades desiguales de dinero, monedas de oro a varias personas? ¿A usted qué le parece? Yo lo estoy relacionando, pastor, lo que dijo Gustavo me parece interesante, porque yo siempre esa parábola también la he visto como muy materialista, pero ahorita la enfoqué a la parte mía de la docencia y es así, o sea, yo soy una persona que mis talentos los comparto al 100%, no soy un docente que a veces mantiene sus talentos para sí, como pintora mantiene sus secretos y no, lo que yo hago es compartir a otro nivel, muchísimo, todos mis conocimientos y mucho más de lo que a veces debería, pero veo que el fruto, el resultado de eso ha sido espectacular. Lo veo inclusive en mis clases virtuales que el resultado ha sido excelente, a pesar de que es una materia muy práctica. Entonces eso, ¿no? De compartir los talentos y multiplicarlos.
Así es, y eso es el punto que ellos quieren comunicar, que no es solamente algo que nosotros debemos guardar y mantener, pero es para compartir y para multiplicar. Exacto. Yo también quería decir que yo Sí, creo que pensaba yo en en el aprendizaje que nos da esto, como si pudiera decirse actitud cristiana o no sé, la imagen de una persona cristiana eh, debe encaminarse a ver a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo era Cristo? Se daba, ¿no? Se daba, ¿no? El, el- yo creo que a veces estamos como atrapados en el, yo digo que el capitalismo nos ha hecho mucho daño, ¿no? ujú, Queremos, queremos medirnos, ¿verdad? En lo que damos, queremos utilizar las lógicas humanas, ¿no? Para todo, eh, incluso para darnos, nos ponemos unos límites absurdos, ¿verdad? Que rayan con el amor de Dios, los límites que nos ponemos, ¿no? Rayan porque yo creo que, que, que enviar a Jesucristo que se diera a nosotros fue lo más grande que ha existido. No hay límites y cuánto nos limitamos cuando vamos a dar, cuánto nos limitamos cuando, o sea, todo es un límite, tenemos como agenda, yo digo, para la vida, una agenda, no nos encasillamos ahí, no salimos de ahí y, y, y como esto que dice Cristina, ¿no? Darnos y ver la recompensa es increíble, o sea, yo lo aplico en mi vida muchas veces y recibo, claro, por parte a veces de personas cristianas y no cristianas, me dicen, uno no da todo en la vida, uno no es así, eso no debe ser así, hay que cuidarse, tal cual. Entonces yo pienso que es eso, ¿no? Mirarnos en el espejo de Jesucristo, ¿no? Y a veces no medirnos tanto. Yo creo que vivimos una vida muy medida, muy ahí al cuadradito, y eso no me parece muy cristiano tampoco. Eh, sí, solo una cosa, Pastor, en el punto B, sí, las cantidades desiguales de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué le entrega cantidades desiguales de dinero a cada uno de los siervos? ujú, Esto, al parecer, el texto señala que él hace un análisis de las potencialidades de cada uno de sus siervos antes de salir. Es decir, él los conocía, él ajá, sabía hasta dónde podían llegar y por eso él divide en tres porciones diferentes de dinero lo que le va a entregar. Los resultados obviamente fueron distintos en función a la cantidad de dinero que entregó, pero el punto acá que se plantea es la situación del temor. Parece que el texto invita o en la ejemplificación se hace de que no podemos tener temor ante los dones que Dios nos da. Si Él nos da eso, tenemos que explotarlo al máximo porque no es guardarlo, porque el otro, yo siempre desde niño pensé, pero si el otro, el último señor no actuó mal, él le devolvió su dinero a su amo y él no lo malgastó, pero es que ese no era el propósito de ese don que se le había dado. Ese don se le había dado porque el amo estaba convencido de que él tenía el potencial para poder multiplicar ese porcentaje que se le dio a él, pero él no lo hizo así. Él desobedeció al amo porque él tenía que potencializar todo ese dinero y todo ese atributo que se le dio. un punto excelente, y es que tenemos que entender que sí, él dice en las palabras como tenemos aquí, a cada uno conforme a su capacidad. Como dijo, todavía él estaba dando una cantidad increíble a este hombre, al tercer hombre, pero entendemos que él sabía que los otros hombres probablemente van a producir, y él sabe, él sabe como Dios, porque podemos ver aquí a comparar que tenemos la relación de Dios con nosotros. Dios es como el hombre y los otros tres hombres son nosotros. Dios nos da varias cosas, nos da todo que tenemos en referencia de cosas materiales, lo que necesitamos para vivir. También nos da su palabra, nos da
la fe por el Espíritu Santo, y estas cosas son preciosas. La palabra de Dios es algo precioso, y no es la intención que vamos a guardar a nosotros mismos y decir, bueno, yo soy un fiel cristiano porque yo tengo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, pero yo quiero esconder de todos los otros, y quiero prevenir a otros a verlo y compartir con ellos. Y como dijo correctamente, es que él sabía lo que es lo mejor para hacer, y los dos primeros siervos trataban de compartir, y en sus acciones ellos recibieron más. Sí, parece a la vista humana que vamos a perder algo, pero en vez de perder algo, estamos ganando. Y como, como dar una recompensa a ellos por su servicio, en vez de solamente decir suficiente lo que tiene. El hombre quería dar más responsabilidades a ellos. Quiero también compartir unos versículos del mismo Evangelio. Estamos en Mateo capítulo 5, y estos versículos aquí hablan sobre la luz del mundo. Versículos 14 de capítulo 5 de San Mateo dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino se abre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifican a su Padre que está en los cielos. En parte se dice qué hicieron los siervos de este señor durante su ausencia. Sabemos que unos invirtieron y unos ganaron más, y el otro, él pensaba que fue suficiente para guardar lo que tenía y decir, bueno, yo hice lo que tuve que hacer, aquí es lo que me dio. Pero no fue suficiente, porque en realidad muestra como una falta de confianza en el hombre, y también en la capacidad de lo que puede hacer. Y por las instrucciones, por el deseo del hombre encargado de estas materiales, él sabía, si yo voy a dar estas cosas, puede recibir una recompensa más, pero si no, no merece lo que yo di a usted en el principio. También dice Mateo 25 en los versículos 19 a 23. Vamos a revisar otra vez. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y dice: ¿de qué modo cumplieron con su encargado los 2 primeros siervos? ¿Y qué les dijo el Señor? Ellos cumplieron totalmente con la voluntad del amo. Ellos pudieron producir el dinero que su señor les había entregado. El señor o el amo le dijo al final de la entrega de lo que habían ganado que estaba satisfecho con ellos porque fueron fieles, fueron siervos fieles. Sí, el deseo de ellos fue no solamente para
guardar, pero para crecer lo que el amo dio a ellos. El deseo fue para ayudar a el amo en como hemos dicho, no solamente guardar lo que ellos recibieron, pero para crecer. Y aquí tenemos que ver como entre las líneas sobre los versículos en el último parte, porque dice en 24 hasta 30, dice, pero el que había recibido 1000, bueno, aquí depende en su traducción, aquí es donde cambia, pero el que había recibido 1000 monedas, o es decir, como un talento, llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que, inquíntele esas 1000 monedas, un talento, y désenles al que tiene a los 5 o los 10, porque al que tiene se la dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, y échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hay algo en particular que es interesante sobre la respuesta del tercer hombre. ¿Qué piensan ustedes sobre la respuesta de él? ¿Es válido o válida la respuesta que él da a su amo? No, pastor, no es válida y incluso a mí me parece una falta de respeto Ujú, decirle a Dios o a su Señor, pues en pocas palabras, ujú, que que él no siembra y, o sea, le está diciendo en pocas palabras que él no hace nada, ujú. que el Señor no hace nada, pues y que él es el que va a hacerlo todo por el Señor. Y eso es realmente una falta de respeto, pastor, para empezar. Y para Exacto. seguir, Ujú. me da la impresión de que realmente esta persona no actúa como una persona fiable, como una persona de la que se espera a quien se le ha confiado una cantidad de dinero, una responsabilidad. Exacto. Y aquí es donde yo tengo que decir que para mí es un poco difícil escuchar eso porque si estamos escuchando solamente al siervo, es fácil decir, bueno, si el amo es injusto y puede ser enojado si el hombre pierda sus talentos, entendemos la razón que él no quería invertir con los banqueros, etcétera. Pero tenemos que escuchar que estamos escuchando a la punta de vista de él. Y la punta de vista de él, desafortunadamente, refleja también la punta de vista de los seres humanos con una naturaleza pecaminosa. Él está echando la culpa en su amo en vez de tomar responsabilidad por sus acciones. Él sabía lo que su amo deseaba, él sabía, parece, porque por lo menos 2 de las 3 de los siervos estaban ganando más dinero, invirtiendo y recibiendo más dinero. Parece que hay opciones, hay una manera de que ellos pudieron recibir más dinero o invertir lo que tiene. No tenemos que siempre pensar en el aspecto de dinero. Otra vez, es como talentos, algo de que es muy importante, algo valioso. No tenemos que tener cuidado en simplemente pensar sobre dinero, porque el punto es que
es algo valioso que Dios está entregando a nosotros y tenemos la oportunidad para crecerlo, para compartir. Pero si no hacemos eso, lo que pasa es que va a mantener lo que tenemos. Es posible no perder, pero no va a crecer. Y, y también tengo una preocupación en lo que dice el siervo sobre su amo. En un sentido, Dios es poderoso. Dios va a ser y tiene el derecho de ser el juez, pero tenemos que tener cuidado en simplemente aceptar lo que el tercer hombre está diciendo sobre su amo. Es que hay muchas personas pueden echar la culpa en Dios en este mundo y hacen todos los días. Los no creyentes siempre quieren decir, bueno, si existe un Dios, ¿por qué pasa estas cosas? Bueno, si hay un Dios en los cielos, eso muestra que Él no tiene cariño para su creación o Él no está involucrado en nuestras vidas o Él no existe, etcétera, etcétera. Echando la culpa en Dios en vez de tomar y aceptar responsabilidad en nosotros mismos. Y este es el punto que es importante. Y como dijo Ezequiel, la falta de respeto que Él tiene para su amo. Aquí podemos hacer la comparación. El, el amo, los siervos, nosotros la creación, el creador de todo el mundo, pero todavía nosotros queremos hacer como preferimos. Queremos vivir nuestras vidas aparte de Dios, pensando que en vez de su voluntad, en vez que lo que Él nos dice es mejor para nuestras vidas, en vez de lo que es mejor para los otros alrededor de nosotros, nosotros vamos a hacer como nosotros preferimos. Aquí, en esta falta de respeto, es donde encontramos el problema que tenemos aquí en esta parábola. Pastor, yo sí quería hacer una anotación de algo que todavía no comprendo, no me queda claro. Pienso que en el siervo o en el último siervo hay un criterio un tanto crítico de la sociedad o de la institución de la servidumbre, que no era más que una esclavitud en ese momento. Si usted hace el análisis del pasaje, esos se trataban de 3 esclavos y de un amo. O sea, ellos no podían salir de allí. Ellos no podían decirle al amo que no iban a guardar o a tomar el dinero que él les confió. Y note que al final de la historia, el amo expulsa a ese último esclavo de su redil o de su lugar o de su hacienda o su territorio de servidumbre. Entonces, esto... Jesús nos enseña que eso es una descripción del reino de los cielos, en el sentido en que aunque eres un esclavo o tienes un dominio superior, este amo, porque yo francamente veo en el ejemplo al amo como alguien perverso, pero al tratar de ver esto, ¿qué relación tiene esto con el Dios o con el reino de Dios del cual nos habla Jesús? Pienso que se puede tratar de que tú tienes la posibilidad de que un ser supremo te permita salir de un estado de servidumbre en el que estás, o te permita salir de un estado de degradación humana como es la esclavitud en el que estás, y producir y ser mejor, inclusive ganar tu libertad, como probablemente pasó con los 2 primeros siervos. Esto, no sé, dejo eso al aire en el análisis del texto, que es bastante completo. Sí, gracias hermano por mencionar eso. Y posible depende en su traducción. Gracias también Ezequiel por su comentario. Y este es el punto que quería mencionar también.
es que las traducciones y lo que yo tengo en el texto, es importante entender la diferencia entre siervo y esclavo. En los tiempos de ellos, por seguro, hubieron esclavos también, pero aquí la palabra que se usa es siervo para indicar que sí, el amo tiene la autoridad, él está encargado de todo y tiene siervos pero más en el sentido como hoy en día un empleado. Todavía ellos tuvieron derechos de salirse si prefieren, no un siervo en el sentido de esclavo, de ser como, de tener un amo o ser un esclavo. Ellos, mi entendimiento en los comentarios sobre esta parábola es en el contexto de siervos como un empleado. Y para ser expulsado de la casa de este amo, de este hombre, es para indicar que también Dios nos da libertad. Podemos estar parte de su casa y podemos vivir en su reino, pero también si tenemos las cosas que Él nos da, sus tesoros, su palabra, y nos guarde, bueno, por lo menos no estamos necesariamente rechazando, pero hay más de la vida cristiana en vez de solamente guardar lo que tenemos. Nuestra fe está viva, está obvio cuando estamos compartiendo con otros, puede ser con cosas materiales, puede ser con la palabra de Dios, para que pueda crecer y en fortalecer la fe. Pero pienso que más que todo la diferencia existe entre estas dos palabras, siervo y esclavo. Pero buena pregunta y gracias por mencionar eso, porque sí, es muy fácil tener la impresión y el entendimiento de muchas de las parábolas y textos cuando habla sobre siervo y esclavo, pero en este sentido es más como un empleado. Sí, Ediberto. Sí, bueno, creo que más adelante va a venir un poquito de esto, pero la parábola, esta parábola y otras parábolas trata el Señor de describirnos o de explicarnos lo que es el reino de Dios. Entonces, hay que partir de ahí, ¿no? De lo que Él está tratando de explicar, y hace una comparación donde aquí hay un hombre que va de viaje y hay unos siervos y hay unos talentos que le son entregados a estos siervos. Evidentemente el hombre que va de viaje es Jesús y lo vamos a ver en las partes de más adelante. Los siervos somos nosotros los creyentes. Y los talentos son aquellas dones y cualidades que Dios ha entregado a cada uno de nosotros para que usemos estos talentos, estos dones, en beneficio del reino de Dios. Entonces, muchas veces, muchas personas todos tienen dones dados por Dios, pero esconden estos talentos, como lo hizo el último hombre. No los pone al servicio del Señor. No los pone, y a veces ni en servicio de sí mismo. Nosotros vemos nos enfocamos mucho en lo del dinero, pero enfoquémonos más en lo de los talentos y los dones que Dios me dio a mí. ¿Qué talentos tengo yo que van a estar al servicio de mi Dios y de su reino? ¿Cómo hago para que estos talentos ayuden en la construcción del reino, para que estos talentos sean puestos a su servicio? ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la tarea principal? Proclamar este reino. Miren que lo primero que hacía, que predicaba Juan el Bautista y que predicaba el Señor era sobre el reino de Dios y el arrepentimiento de los pecados. Entonces, en ese sentido, son los dones que tenemos, están siendo usados para que el reino de Dios sea expandido en el mundo y todos conozcan quién es el Rey y soberano de la tierra y del universo. O sea, son mis dones usados de alguna manera para esto.
o no solo los escondo o evito a veces hasta que sepan cuáles son mis talentos o no los utilizo y me justifico a mí mismo. Trato de justificarme diciendo, no, lo que pasa es que yo sabía que tú eras duro y que cosechas donde no sembraste. O sea, como dijo Ezequiel, es una ofensa. ¿Por qué? Porque ¿quién cosecha donde no sembró? ¿Se acuerdan que en estos días estábamos hablando de la siembra y decíamos, la gente solo debe cosechar lo que ha sembrado? No, y yo usaba el ejemplo de los bosques nuestros de Darién, que no lo sembró ninguno, pero van allá todos y cortan algo que nunca sembraron. Entonces se aprovechan de eso y entonces está acusando el siervo inútil, malo, porque estoy usando las palabras que dice la Biblia. Dice, lo señala como malo, negligente e inútil. Este individuo que tiene talentos dados por Dios y que no los utiliza para la construcción del reino, es calificado de esta manera y no solo es calificado, es castigado. Dice, en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, no solo es calificado, es juzgado y es castigado. ¿Por qué? Por no usar los talentos que Dios le ha otorgado, como siervos que somos de Dios, por no usar los talentos que Dios me dio para la construcción, ayudar en la construcción del reino de Dios. Todo esto tiene que ver es con el reino de Dios. Todo tiene que ver, mi vida. Y por eso me permito leer una porción de comentario de la Biblia de la Reforma que dice, nuestra relación con Dios y con el mundo es de mayordomía. Nuestra relación con Dios y con el mundo es de mayordomía. Debemos usar todo lo que se nos confió de tal manera que beneficie al reino de Dios. Aunque las personas en la era moderna tienen mucho más material y medios tecnológicos que cualquier generación anterior, a menudo usan estas herramientas con egoísmo. A la mayordomía fiel se añade una promesa infalible. Si usamos las cosas que nos fueron confiadas, dones y talentos, para Dios y su propósito, seremos bendecidos aquí y en el cielo. Y termino hasta ahí el comentario. Sí, muchísimas gracias por compartir. Si vamos a pensar sobre lo que dice el último siervo en hablar sobre el amo y todo, el supervisor y el hombre, es que podemos ver que existe un disrespecto para él, porque tratamos de imaginar si es un siervo, es un empleado de él, va a decir que a él, tú eres injusto, tú eres un hombre duro, y etcétera. Bueno, eso no va a ganar muchas buenas cosas en los ojos de él. Y existe un disrespecto, es que, bueno, yo hice mi trabajo, yo no perdí nada de eso, pero si comparemos a la vida cristiana, yo recuerdo durante los tiempos de funerales y parte del servicio, tratamos en los funerales siempre para enfocar sobre la fe de la persona y decimos en la iglesia luterana que funerales en realidad para un cristiano son para las personas vivas. Es para proclamar el mensaje de Cristo que murió, que resucitó, que ya está en su reino, que ofrece vida eterna con fe y gracia en él. Y bueno, para los creyentes que han fallecido, que están durmiendo en Cristo, no tenemos que preocupar por ellos. Nosotros extrañamos a ellos, pero gracias a Dios, ellos ya están en la presencia de Dios. Y los funerales deben enfocar en la proclamación de las buenas noticias para todos. En particular, si hay alguien que está asistiendo que no sabe sobre las buenas noticias o no reconoce a Cristo como su Salvador.
Pero todavía, en vez de, y digo eso porque un funeral luterana es algo que enfoque en la proclamación del evangelio, no tanto en como la vida de esta persona. Este puede ser comparado ah, durante un tiempo después del funeral o en otro tiempo, pero más que todo es importante hacer la proclamación del evangelio. Pero todavía hay un parte del funeral en el servicio donde hablamos sobre la vida cristiana, porque si alguien muere, que es un cristiano, es importante que las personas saben que son cristianos. ¿Qué pasa si alguien muere y después de su muerte todos dicen, wow, yo no sabía que ellos eran cristianos? ¿Qué vale eso? No vale mucho. Es posible que ellos cambiaron a ser un cristiano antes de su muerte y gracias a Dios por eso. Pero la vida cristiana es algo que debe ser proclamada alrededor a las personas alrededor, a todo el mundo. No es algo que debe esconder, que eh, tiene que guardar del todo el mundo. Es algo que tiene que ser compartido con todos. Y en un funeral es el entendimiento que alguien es conocido por su fe en Cristo. No es algo como un secreto. Oh, yo no sabía que ellos eran un cristiano. No, es importante. Si eres cristiano, comparte esta fe con todo el mundo. Y no estoy diciendo que tiene que ir en un rincón en la ciudad y gritar que todos tienen que arrepentir y venir a Cristo. Bueno, unos hacen, pero no, eso no es necesario para ser un cristiano. Pero no debe ser un secreto, no debe esconder. Es parte de su vocación como un cristiano compartir con todos alrededor. Y Ediberto, como dijo, sí, aquí ellos mencionaron el viaje con respecto de Jesús que vino a este mundo y estaba poniendo sus cosas en orden. Él va en su viaje y va otra vez para regresar un tiempo después de este viaje para ver cómo están todos. Parte B dice, antes de emprender su viaje, el Señor les encargó sus bienes a sus siervos, que nos ha confiado Dios a nosotros. ¿Qué desea Él que hagamos con estas cosas? Y hemos compartido varias maneras. Podemos hablar sobre cosas materiales, pero también sobre nuestros dones, los talentos que tenemos. La idea que debemos compartir nuestra fe con todos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, comunidades, etcétera. Varias maneras. ¿Y qué viene primero? ¿La labor de los siervos o la dádiva del Señor? El enfoque es en los siervos, en lo que ellos están haciendo, qué buen trabajo que ellos hicieron en crecer lo que ellos recibieron, o primero es en enfocar en lo que el hombre dio a sus siervos. Bueno, perdón, sí, Ediberto. Sí, y es importante qué viaje emprendió el Señor, ¿no? Y recordamos que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Mientras Él está haciendo esto, nos deja a nosotros con los creyentes con una cantidad de talentos para hacer una tarea. Y esa proclamación del reino, ese compartir el evangelio, ese hacer esas tareas que nosotros sabemos que nos han sido asignadas por Dios. El Señor va a regresar. El Señor va a regresar y va a preguntarnos, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di, Edilberto? Con los talentos que yo te di, ¿qué hiciste? A ver. Entonces, yo voy a quererme justificar
no voy a poder tratar de presentar aquello. Pero lo importante es los talentos que él me dio para usarlos en la construcción de su reino. ¿Qué sucede con los dos primeros hombres? Los dos primeros siervos. Se les dice, entra en el gozo de tu Señor. Y por favor, grábense esas palabras que queremos nosotros oír cuando el Señor venga. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué le dice al último siervo? Y perdonen que recalque esto porque va a haber un juicio al final. ¿Qué hace mención? Él le dice, usa las expresiones malo, negligente e inútil. Sáquenlo afuera. No va a ser entra en el gozo de tu Señor. Entra al lugar que he ido a preparar para ti. Va a ser, sáquenlo a las tinieblas, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y se acuerdan cuando hablábamos de la parábola del hijo pródigo, que le pedían el padre le decía al hijo que entrara, al hermano del hijo pródigo que entrara. Y se acuerdan que dijimos que era un final abierto porque no sabemos si el hombre entró o no entró. Entonces, este no es un final abierto, por decirlo de esta manera. Unos entrarán al gozo del Señor y otros quedarán fuera. Y por ahí hay un poco del mensaje que está tratando el Señor de explicarnos cómo es el reino de Dios. Tal vez nosotros queremos evitar oír de esas partes, porque no nos gusta oír hablar del infierno, no nos gusta hablar de que hay tareas para hacer y que me tocan hacerlas a mí. Esas son tareas que el Señor me ha asignado. No quiero yo, mejor que se la den a los otros, que los otros se encarguen del trabajo. Sí. Por ahí, pastor. Gracias. Y como dice, sí, tenemos que enfocar no en lo que los siervos hicieron en crecer, pero primero que ellos recibieron lo que tenían primero del hombre, que Dios nos da estas cosas. Y al fin de día, la actitud de los dos siervos primeros fue no para recibir el crédito por lo que ellos hicieron, pero ellos recibieron lo que fue dado por el hombre y por su trabajo el hombre estaba feliz y él quería proveer más por lo que ellos hicieron. Pero primero es que ellos recibieron de él y entendemos que significa que nosotros recibimos de Dios. No es algo que nosotros hacemos, solamente es algo que recibimos y como mayordomos es algo que cuidamos hasta el tiempo que él regresa o nosotros vamos a estar con él. Bueno, nuestro Señor y Salvador ciertamente nos ha bendecido. Él está junto a nosotros y nos da todas las cosas sin costo alguno. Hemos recibido muchísimo de su bondad, nos ama tanto que hasta nos brinda oportunidades para servirle a Él y a otra gente en su nombre. ¿Cuáles son los dones que Dios le ha confiado a usted? ¿Y ante qué clase de desafío de servicio lo ha colocado Dios hoy? ¿De qué forma responderá usted? Esas son preguntas que podemos considerar por nosotros mismos, pero entendemos hay varias maneras y oportunidades que podemos compartir los dones que Dios ha dado a nosotros, en particular en cómo podemos compartir nuestro testimonio con otros alrededor. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? Muchísimas gracias a todos y espero que tenga un feliz domingo. Y gracias, como siempre, para sus comentarios y preguntas durante este estudio. Cuídense mucho y un feliz domingo. Feliz domingo a todos, bendiciones. Gracias, pastor. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, feliz domingo.